Ya. Entonces, miren ustedes, entonces, bueno, aquí hay unas dos columnas más, ¿no? Decías, primero se saca el Z, voy a la tabla de distribución normal, ¿no es cierto? Y saco el valor, en este caso, del PX de Y, luego, pues, igual, resto, el anterior, digamos, del anterior, digamos, el posterior menos el anterior, posterior menos el anterior, y ahí obtengo el valor de PX y ¿ya? Entonces, con esto que hago ahora sí, va a comparar, miren, va a comparar lo que es el observado con el calculado. Este sería el observado con el calculado. Y bueno, ese gráfico quedó bien, ¿no? Prácticamente, demostrando de que de pronto miren acá, como que se ajustan estos datos, se ajustan adecuadamente y acá esta partita no se ajusta. ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo que yo puedo utilizar, por ejemplo. ¿Por qué utilizo estas barras? Es para esto, ¿saben? ¿Se dan cuenta? Entonces, caso para ver los ajustes, por ejemplo, de datos, en cuanto se refiere a lo que es a los datos observados con los calculados. Y ese es el proceso inicial de lo que es una calibración de un modelo, ¿no es cierto? Una modelación. En este caso, estamos un poco ya, como diría yo, calibrando un modelo, en este caso sería adecuando los datos a una distribución, en este caso, que es la distribución normal. ¿Sí? Y también podemos nosotros graficar ya en acumuladas, por ejemplo, f de mxy, y aquí hablamos de casos de acumuladas, que sería valor acá, acumuladas. Podríamos graficar estos gráficos que son así, ¿no? La ojiva y ese sería el observado, y este podría ser en este caso el calculado. Y aquí nos vamos a dar cuenta mejor todavía porque estos batitos que están, que no se, digamos, si es que se ajustara adecuadamente todo, ¿qué sería? Esta barra estuviese más de acá arriba, ¿no es cierto? Y esta barra más de acá arriba. Aquí casi están iguales estas cosas, ¿cierto? Entonces, es de la partita donde aquí estoy graficando que no se ajustan adecuadamente. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que se han ajustado adecuadamente, ¿no? Pero simplemente visualmente, para la redundancia, no visualmente, nada más. ¿Sí? Pero para esto, nosotros después aplicamos pruebas de bondad de ajuste, como pruebas chi cuadrado, TD-Student, Colgomoro, y cualquier otra prueba más, para ver el ajuste matemático, en este caso es entre lo que es observado y el calculado sobre lo calculado, ¿sí? Entonces, un poco les hago esta referencia, por qué nosotros utilizamos, o para qué sirve, o en qué casos específicos más utilizamos ese tipo de gráfico, ¿sí? No sé si está claro hasta ahí. Hasta ahí creo que ya hemos terminado. Si bien es cierto, muchos dirán, pero si eso es en el Excel, existe lo que yo quiera, pero sí, está dentro del plan, pero hay que explicar y hay que saber para qué lo utilizamos, ¿cierto? Porque es nuestra función, ¿no? ¿Para qué utilizamos más? Por supuesto, aquí pueden utilizar también para comparar dos o más datos o resultados de una misma observación, ¿no es cierto? Pero más utilizamos lo que son entre lo que son observado y calculado. De aquí nace justamente la idea de la modelación, en cualquier sentido, sea hidrológica, meteorológica o cualquier tipo de modelo que hagamos, en este caso, ajustes con datos de campo. Bien, por supuesto que aquí también hay que, no solamente el ajuste, sino también hay, por ejemplo, las correlaciones, pruebas de correlación. ¿Qué más hay? Bueno, estaba viendo unas tesis, sí, correlación, pruebas de correlación y también lo que es los ajustes a través de las ajustes, digamos, las pruebas de ajuste, perdón, que son, ¿sí? Preguntas aquí, muchachos. ¿Estamos entendidos? No, profe. ¿Perdón? Está entendido, profe. Ya, gracias. Entonces, con eso vamos a avanzar. Entonces, aquí hemos visto lo que son, todo lo que son gráficos, ¿sí? Vamos a ver aquí otro tema que son identificación de patrones. Eso es bastante, también es muy importante. Por ejemplo, cuando ya, el estudio, diga, el proyecto de ustedes, esto no va, ¿no? El proyecto de ustedes es, aquí esto es lo que utilizamos cuando ya nosotros estamos haciendo ya el análisis de información, ¿sí? Si hemos recabado la información, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo ya lo que es la base de datos, que vamos a ver, ¿no es cierto? La base de datos en Excel. Bueno, yo trabajo en Excel, ¿no? Yo no soy informático, tanto no tengo una base de datos, no conozco bien la base de datos, la parte informática. Lo que sí sé, lo que sí puedo es que de una base de datos puedo extraer información y pues utilizarlo, ¿sí? Con las links que nos dan y todo lo más, a cierto tipo de información que nos dan en una base de datos. Pero nada más, ¿no? Por si acaso no, yo no programo, mejor dicho, alguna vez programaba, pero más o menos como hobby, como deber de universidad, nada más, ¿no? Por si acaso. Bueno, muchos profesores lo hacen, mis respetos, bien.
Bien, entonces vamos a ver lo que son identificación de patrones, vamos a ver qué es objetos, qué es el patrón, ¿no es cierto? Objetivo o el objeto, ¿no es cierto? Es la representación de los elementos sujetos de estudio, por supuesto. O sea, al final de esta serie estadística, nosotros pues tenemos aquí una cantidad de información que nosotros hemos levantado, depende de qué tipo de información, cualquier información que tengamos, ¿no es cierto? Tenemos aquí, esos son nuestros datos, ¿sí? Entonces, lo que queremos es un poco a lo que dice acá, identificar patrones. O sea, ¿qué quiere decir patrones? Más o menos, patrón es más o menos una forma de comportamiento de la información. Si puede ser, si dentro de una cantidad de información puede haber un solo patrón que de pronto la información se comporta de una sola manera, o puede haber algunos patrones en donde cierta parte de la información se comporta de una manera, otra parte de la información se comporta de otra manera y otra parte de la información de otra manera. Entonces nosotros podemos ir obteniendo en este caso lo que es patrones, ¿no es cierto? Patrones de comportamiento de las mismas datos que estamos nosotros analizando, ¿sí? Pues aquí dice, su uso de la representación de los elementos sujetos de estudio. Aquí un poco estamos viendo como que esta fue toda la información, es toda la información que hemos levantado, y aquí ya vamos definiendo, por ejemplo, simplemente tomamos esta partita de acá. Ustedes pueden ver, voy a tomar esta y voy a tomar esta partita de acá hasta aquí, ¿sí? Entonces, este es un patrón de comportamiento de información prácticamente que estamos dando. Acá trabajamos. Y este será otro patrón de punto dedicado a la mínima o a las máximas, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice acá? Patrón es un conjunto de reglas con las que se describe una entidad. Claro, una entidad, es decir, por ejemplo, a los patrones que nosotros podemos hablar de las universidades. No sé, por ejemplo, cada universidad tiene un patrón de comportamiento, en este caso, de acuerdo a sus cualidades. Por ejemplo, en el caso de, yo he escuchado, por ejemplo, ahora que estoy por acá por Quito, he escuchado, por ejemplo, dicen que la Universidad Regional Iquia tiene llamaría yo, así, no han dicho patrón, pero tiene un comportamiento, un patrón de lo que es la investigación. O sea, ese concepto tiene la gente, ¿no? Tanto de ICANN como de IH. No son universidades que su patrón es la investigación. Entonces, están metidos tiene un patrón de investigación. Entonces, un poco a esto se refiere, escribe la entidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero ahora nosotros estamos hablando de patrones, en cambio, dentro de lo que es el manejo de la información que nosotros levantamos. Entonces, un poco quiero tener dos conceptos, un poco el comportamiento, por ejemplo, también cada elemento, cada individuo tenemos un patrón, ¿no? En cuanto a nuestro comportamiento, un patrón en cuanto a la forma de estudiar, en cuanto a la forma de ser, ¿no es cierto? Sí, tiene un patrón. Y ese patrón, pues, simplemente es con el que nosotros juzgamos a la gente de pronto, con el que nosotros le conocemos, dice, mira, su comportamiento es de esta manera, ¿no? O sea, es chévere todo, pero cuando ya nos pasamos, pues se enoja o lo que sea, ¿no? O el otro dice, no, toda la vida es tranquilo, o sea, es un patrón que tenemos en este caso también la gente. Entonces, a eso se refiere un poco al patrón. Pero dentro de lo que es la estadística mismo ya se refiere al patrón de comportamiento de esta información que vamos a analizar, ¿bien? Ahora acá también tenemos un concepto, dice patrón abstracto, dice es un conjunto de reglas que pueden ser usadas para crear o generar partes de una entidad. Ya verán, conjunto de reglas, parte de una entidad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que de pronto, miren acá, aquí está justamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Parte de una información tiene un comportamiento, parte de otra tiene un comportamiento y parte de otra tiene un comportamiento. Y yo hablaba específicamente, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, esta situación así. Bueno, ahora, un poco por la situación del cambio climático, estamos hablando de qué? De que los regímenes, en este caso especialmente lo que son los pluviométricos, han cambiado, ¿cierto? Pero hasta antes de hablar del cambio climático, nosotros, por ejemplo, yo voy a tener una serie histórica, yo que sé, de unos 60 años, ¿sí? 60 años, ¿verdad? 60 años estoy hablando. Y cuando yo tomo 60 años, no estoy hablando de 2 años, 3 años, 60 años, una cantidad de información bastante grande, ¿no? Entonces, si yo grafico el comportamiento, digamos, de enero a diciembre, y acá estamos, no solo hablando de precipitación, ¿ya? Aquí precipitación y aquí sería el tiempo, en este caso acá. Entonces, yo hablo de Quito, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo tengo el comportamiento, digamos, en enero, en la general, la media de los 60 años me da este. Febrero, la media de los 60 años me da este, ¿sí? A marzo igual. A abril me da este valor, ¿sí? Así. Perdón, estoy medio chueco, dijo, ¿ya? Entonces así.
Y así vamos acá dando valores, digamos, tenemos. Y luego dice julio, agosto, septiembre, me da estos valores pequeñitos acá. Y luego viene acá. Y luego diciembre viene más o menos por aquí. Así. Así, ¿ya? Pues miren ustedes. Entonces, miren ustedes, el patrón de comportamiento de la lluvia en Quito, ¿cuál es? Y estamos un poco hablando incluso aquí ya de clima, ¿no es cierto? Si hablaríamos un poco, estamos 60 años, por supuesto el clima hablamos de 30 años, ¿no es cierto? Bien, yo estoy lo que estoy, por eso nosotros decimos muy bien. Aquí generalmente nosotros decimos acá, abril, aguas mil. ¿Qué quiere decir? Es decir, el comportamiento pluviométrico, acá, el patrón de comportamiento pluviométrico en Quito, ¿cuál es? La época lluviosa va en este caso, yo diría de enero hasta junio. Entonces, siendo el máximo aquí siendo el máximo en abril. Caso. Junio, julio, agosto son meses prácticamente lluviosos, que es otro patrón de comportamiento, en este caso de la lluvia. Y diciembre, pues, es un inicio de lluvias, un poco de transición para entrar vuelta a la época lluviosa. Entonces, miren ustedes, aquí hemos encontrado 3 patrones de comportamiento. ¿De qué? De toda esta información, 60 años, aquí. ¿Sí? Si esto tomamos y cogemos a graficar aquí, entonces tendrá ciertos patrones que tendrá este patrón acá, lo tendrá por aquí, aquí, y el otro de punto así. Yo puedo definir, son estos de función, he tomado un patrón, entonces, en toda esta información tengo 3 tipos de comportamiento de estos. Es un patrón 1, un patrón 2 y un patrón 3. ¿Sí? Y puedo ver exactamente esto, ¿no? Entonces, es lo que nos está diciendo. Entonces, esta tiene ya unas reglas definidas de comportamiento, lo demás, ¿no? Podemos hablar. Por lo general, nosotros en los estudios hidrológicos siempre analizamos esto. ¿Por qué? Porque por lo general yo hablo un poco dentro de las consultorías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entregar al ingeniero civil estos resultados para saber que él sabe que en donde está trabajando, en esta época él no puede construir. ¿Por qué? Ustedes vieron los aluviones, por ejemplo, ¿cierto? No puede construir porque sabemos ustedes de lluvia y es prácticamente, puede construir, pero es imposible y puede perder, ¿no? Y en esta época es en donde debe aprovechar a construir, ¿no es cierto? De punto de esta época ya está por acá. Y acá ya es un aviso donde va a comenzar la época lluviosa. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para planificar, por ejemplo, nuestras construcciones, ¿sí? Entonces, si nosotros manejaríamos técnicamente las cosas que hacemos en el país, pues estaría todo bien planificado durante esos meses, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Bien, aquí dice parte de una entidad, esa es la entidad y es parte, ¿no es cierto? Las entidades generadas tienen lo suficiente en común como para que sea posible inferir o discernir el patrón. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que estos meses prácticamente son que tienen. Aquí dice, en este caso, pues son prácticamente, tienen un comportamiento casi común, quiere decir. Entonces, esta época lluviosa, si bien es cierto, es un poquito menos, esto más, pero esta es una época lluviosa, ¿sí? Entonces, un poco para irlos diferenciando, y aquí está indicado, incluso las situaciones de estas que nos da, en este caso, los intervalos que nosotros podemos definir en caso de los patrones. No sé si tienen algún comentario ahí, muchachos. Bien. Bueno, aquí un poco se define también lo que son los rasgos, ¿no es cierto? El rasgo es una propiedad característica de un objeto. Se pueden diferenciar entre esenciales y accidentales. También aquí tenemos clase, es de la que se compone de un conjunto de objetos que poseen rasgos diferentes a los demás. Existen clases de pertinencia duras y difusas. O sea, es que aquí, digamos, por lo general nosotros cuando graficamos, pues, como les digo, pues podemos tener estos datos, una dispersión de datos por aquí, otra por acá, y así sucesivamente. Por ejemplo, verán, yo les explico un poco más de la hidrología, que conozco bastante el tema. Yo puedo decir, por ejemplo, cuando yo quiero, ahorita estoy corrigiendo una tesis de lo que es recursos hídricos y cambio climático en la cuenca del Colonso, exactamente, el señor Segar. Sí, entonces, por ejemplo, ahí hablábamos exactamente habla de los comportamientos específicamente de los diferentes parámetros climatológicos que está analizando él, que ha analizado, mejor dicho, estoy leyendo la tesis, ¿no? Y dando mis comentarios para posteriormente ya que defienda su tesis, ¿no? Dentro del tribunal. Entonces, él define digamos, ciertos elementos, ¿no es cierto? Ciertos patrones de comportamiento, por ejemplo, la temperatura, porque inicialmente entra con la hipótesis, por ejemplo, yo les comento, entra con la hipótesis de cuál.
si estamos acá, si ustedes ven, ese es el río Pashimbi, ¿no es cierto? Pashimbi es el río Tena que va por acá, y es el Colonso. Creo que el Colonso se une más con el Pashimbi, ¿no es cierto? Así. Entonces él está haciendo esta cuenca de acá. Aquí está el Tena, nosotros estamos acá, entramos aquí, y aquí está aquí está la universidad, comienza la universidad, y aquí está la estación de la universidad, ¿no es cierto? La estación climatológica, ustedes han de conocer, aquí está. Entonces, inicialmente entra con la hipótesis de que lo que está pasando en esta estación es la climatología que pasa aquí en la cuenca del Colonso. Lo está diciendo, ¿no? Es una suposición, y luego comienza a trabajar ya después ya con la estación Colonso, la estación Charrupa está por acá, y también al final bajan esa información satelital para hacer lo que son escenarios de cambio climático, ¿no es cierto? Está trabajando de esta manera. Entonces, después definen en este caso los patrones de comportamiento del clima y de esta manera, ¿no? Y luego encuentra sus diferentes rasgos para qué, para especialmente lo que son escenarios de cambio climático, ¿cierto? Creo que son tres escenarios de cambio climático en la que trabaja él. Y en este caso ven lo que dicen los rasgos de poesía, por ejemplo. Yo, por ejemplo, aquí tengo anotado, es en el rango, por ejemplo, él dice aquí, ¿dónde está? Aquí dice, escenario 4, 5 y 8, 5, dice. 2010 a 2070 dice que los caudales aumentarían de un 22 a un 26%, eso dice, ¿sí? Ahora dice también, dice que acá el clima 2016, 2016-2019, dice que la noción del clima de la zona que va durante 30 años que toma, y dice que probablemente existe una variación, especialmente en los caudales, exactamente acá. Y luego por acá, pues aquí dice exactamente, esto voy a preguntarle. Dice en el año 2031 al 2040, la recarga de agua subterránea dice, aumentaría. Así dice el señor. Sí, lo que ha hecho el análisis, sí, aumentaría, dice. Ya. Y luego dice, en el año 2061 al 2070, la recarga del agua disminuiría, dice. Entonces yo estoy poniendo, ¿a qué debería esto? Y nuevamente dice, en el año 2061 a 2070, el agua subterránea es más alto que las demás, que provocaría inundaciones si no hay un uso correcto. ¿Se dan cuenta? Es decir, claro, que supuestamente trabaja en dos escenarios, pero en las mismas series estadísticas que está trabajando, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué está sacando ahí? Un comportamiento, en este caso, dentro de un escenario climático, un patrón de comportamiento, en este caso, por supuesto, que genera información al 2070, que son los escenarios de cambio climático, y en la una parte dice en un escenario que la recarga de la agua subterránea, digamos, dice aumentaría, y en el otro, en cambio, dice que disminuiría de punto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que él define dentro de lo que se llama, en este caso, haciendo el balance hídrico de la cuenca y dentro de lo que son escenarios de cambio climático. Entonces, ¿qué son? Exactamente, está determinando patrones de comportamiento en diferentes periodos, ¿no es cierto? Y en este caso de lo que es la recarga del acuífero dentro de lo que es la cuenca del Colón. Entonces, más o menos aquí hablamos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Está generando, prácticamente está generando, caso, un rasgo, o también se llaman hallazgos, dentro de lo que es el cambio climático. Entonces, esos son justamente lo que estaba leyendo la tesis, entonces aquí anoté algunas cosas de esas que me llamó la atención, ¿no es cierto? Para ponerle indicando que me explique unas razones que en el mismo periodo, porque hay dos tipos de variaciones. Yo sé que los escenarios de cambio climático, pues por supuesto que hay escenarios donde te va a decir que aumenta la temperatura y aumenta la precipitación. En otro, en cambio, disminuye la temperatura, disminuye la precipitación, y otros escenarios, pues, puede ser que haya al revés las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, yo tengo el análisis de cambio climático, el que hicimos en el INAMI, y, por ejemplo, él habla que en alguna parte, digamos, siempre va a haber agua en el oriente, dice, ¿no? Siempre va a haber agua en el oriente con esos escenarios, y nosotros tenemos que, hay problemas de déficit de agua, va a haber en algunas cuencas, especialmente en la parte de lo que es la cuenca del Napo, una parte va a haber un déficit de agua en 2 o 3 meses, más o menos por el año 2050, por ahí más o menos. Y él está en el 2060, exactamente acá, ¿no? Entonces, un poco quiero preguntarle en cuanto a lo que se hizo en el INAMI, en el caso que también trabajé yo, y lo que está diciendo él, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, pero ahora hay que hablar con ellos.
Ustedes saben que en el oriente ya está comenzando a faltar agua en ciertas partes. Y es unas cosas, por ejemplo, un proyecto de investigación que están haciendo allá, mismo la misma universidad, hay problemas de déficit de agua en ciertas comunidades, no tienen agua. ¿Sí? Entonces, ya hay un poquito de déficit, entonces tenemos que ajustar bien estos escenarios, ¿no es cierto? O ver bien. ¿Y eso de qué depende? De la información que tengamos. Si no tenemos una buena información, nos va a llevar a tener datos errados, ¿sí? Y a opinar y a predecir diferentes cosas. Entonces, lo importante es tener buenos datos y esos hallazgos nos ayudan a definir exactamente comportamientos de ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Y tal vez a veces en los mismos periodos de tiempo, pero con diferentes escenarios, ¿qué pasaría? Bien, entonces un poco estos son análisis también que hacen ustedes, encontrando que se llaman los rasgos o hallazgos muy particularizados, ¿cierto? Bueno, aquí hablamos de la clase, que ya dijimos este caso, existen clases de pertinencia, duras y difusas. Reconocimiento dice el proceso de etiquetar objetos para determinar las clases a las que pertenecen. ¿Sí? Eh, Prácticamente, exactamente aquí estamos elementos, estos datos pertenecen a este patrón de comportamiento, datos de este patrón, y estamos aquí en este caso ya reconociendo exactamente esto. Incluso aquí podemos hacer lo que se llama las tendencias, análisis de tendencias que podemos hacer, ¿sí? Y determinar para cada una de estas una tendencia y incluso modelar o crear un modelo particularizado para cada uno de estos, pero sabiendo que todo esto es una serie que teníamos acá, que nos habíamos levantado o que tenemos para hacer los estudios. Ya depende cómo sea el comportamiento de información, pues igual lo que interesa es, aquí lo que interesa es interpretar todos. Aquí lo que nos ayuda a interpretar bastante son los gráficos. Por ejemplo, unas cosas, por ejemplo, para saber de la información estaba buena o mala, ¿qué hacía el INAMI? El INAMI lo primero que tomaba la información no es que al hidrólogo le pone, pues tomen información y siéntese ahí y chequee y vea uno por uno y qué pasará, cuál está más grande, señal, está más pequeño. No, se toma la información y comienza esto a graficar, ¿sí? Vamos a ver, sale esto ahí y esto así, ¿sí? Te pongo esto así, ya. Entonces, con un gráfico nosotros decimos, bueno, este dato, ¿a qué corresponde? Este dato a qué responde y analizamos. Esto está dentro de la media, no hay problema, continuamos. Entonces, es un análisis inicial que se hace toda la información. Entonces yo tomo la información gráfico de esta manera y digo, ah, este pico, ¿qué pasó? ¿Es cierto o es mentira? Y comienzo a analizar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces comienzan. Entonces, de pronto este no ha sido cierto. Error de digitalización, error de observación, invento del observador, lo que sea, ¿no? ¿No es cierto? Lo mismo, por ejemplo, a mí me han acompañado 14 estudiantes a levantar una información y yo confío en los 14, por supuesto, pero si por A o B circunstancias algún estudiante lo que necesita son horas de vinculación y al final me inventó la información y me entregó. Entonces veo información, digo, no, pues no, esto me va a alterar toda mi información. Entonces de pronto esto puedo eliminar o puedo hacer una corrección que de pronto estará de pronto por acá, ¿sí? Y está dentro del comportamiento más. Y esto también de pronto puede estar por aquí. No puedo ver un número negativo, después de por aquí. ¿Sí me entiende? Entonces miren, eso es el primer chequeo que hago. Después de esto voy definiendo patrones de comportamiento, pues en este caso y aquí, ¿sí? Bien. Entonces un poco les doy con datos, ¿no? Con lo que se puede hacer. Bueno, reconocimiento de patrones. Aquí está un poco explicado, ¿no? De toda una gama de información. Dice, rama de conocimiento, la rama de carácter multidisciplinario cuyo objeto de estudio son los procesos de identificación, cómo identificar, caracterización, clasificación y reconstrucción sobre conjuntos de objetos o fenómenos, así como el desarrollo de teorías, tecnologías y metodologías relacionadas con dichos procesos. Claro, o sea, aquí está, miren, aquí está, y aquí saco un sinnúmero de patrones que puedo sacar de toda esta gama de información que tengo. Entonces, ¿qué dice acá? Es la ciencia que se ocupa de los procesos sobre ingeniería, computación y matemáticas relacionadas con los objetos físicos y obstáculos, con el propósito de extraer información que permita establecer las propiedades que ocurren entre conjuntos de dichos objetos. Entonces, poco acabé de explicar lo que significa esto nosotros. Esto está tomado por si acaso de la UNAM de México, esos conceptos, ¿no? Está tomado para que nos podamos, poco explicar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. ¿Alguien tal vez tiene alguna inquietud, alguna cosa?
Bueno, continuamos. Bueno, aquí está un poco el modelo un modelo, ¿no? Es una forma, digamos, en este caso, un modelo de un sistema de conocimiento de patrones, ¿no? Si bien es cierto, la mayor opción de conocer patrones es como yo les indiqué, pero si nosotros queremos tener un flujograma, pues aquí está, universo. Entonces aquí un universo quiere decir toda la gama de información. Acuérdense que yo, al hablar esto, yo tomaba, como cuando esta sería una muestra, en este caso un subconjunto, un A, y ese sería el universo, en este caso podría ser Rho, ¿no? Ese es el universo de información. Entonces, de ese universo de información yo puedo sacar muestras, ¿no es cierto? Y el conjunto de muestras prácticamente es la sumatoria total de probabilidades para lo que sea la probabilidad total. Entonces, ¿no es cierto? Bueno, dice objetos o conceptos. Sensor, aquí dice patrón, representación, extraer de características y características. Bueno, aquí, sensor, ¿qué implica? Sensor implica detectar el patrón, ¿cierto? Detectar, pues yo aquí detecto. La mayor facilidad para mí de detectar es forma gráfica. Si se puede graficar, por supuesto, ¿no? Detectar en qué sector están tales elementos, en qué sector está otro, y al final, pues, detecta. Entonces, el sensor más bien se refiere a eso, ¿no? Por si acaso, que es un sensor de medir el nivel de una cosa. Comparación de patrones, características, clasificación y decisión. Claro, clasificación y decisión, ¿qué implica? Yo puedo clasificar patrones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis climático de climas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una situación cuando yo quiero determinar lo que son eventos de lluvia, ¿no es cierto? Eventos de lluvia, tengo aquí una cuenca, por ejemplo, y es más para trabajar que son con las curvas IDF, la intensidad, duración y frecuencia, ¿no es cierto? Entonces aquí dicen, por ejemplo, dice, necesito identificar qué son eventos de lluvia, o sea, eventos de lluvia de una duración dada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando queremos hacer un hietograma, nosotros tenemos que tener exactamente, hay una duración de lluvia para la cual nosotros trabajamos. Y la teoría del higrama unitario, por ejemplo, dice la duración debe ser en este caso, primero, el valor debe ser de 1 milímetro de lluvia, eso que nos dice la teoría, y también debe ser la duración igualita, o sea, esta lluvia, ese es un evento, y la siguiente lluvia debe ser otra vez, en este caso, caracterizada hacia 1 milímetro para tener que caracterizar, y también la misma duración. Capaz que estos eventos de lluvia que tengo aquí, este evento 1, evento 2, sea este evento y sea este evento. Al final, la suma de todos los eventos me va a dar ¿qué? Me va a dar el hietograma final y también me dará después el hidrograma final de la crecida del río, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esto, el hidrograma unitario toma como base, como sería que se analiza para 1 milímetro de lluvia o 1 pulgada de lluvia, pero que los eventos sean de la misma duración, de dentro de un intervalo. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes ven cuando llueve en una cuenca, no es pues que todos los eventos llueven y duran 1 hora, duran 5 horas, duran 3 horas, no hay una forma definida de un evento. Hay eventos que durarán 1 hora, y otros que duran 2 horas, otros duran 30 minutos, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la labor del hidrólogo o del meteorólogo? Es que nosotros clasificar eventos de una misma duración. Entonces, hay eventos de 2 horas, de 3 horas, y así. Entonces, ¿cuántos eventos hay de 2 horas? ¿Cuántos eventos hay de 3 horas? Y de pronto, pues, ¿cuántos eventos hay de 3 horas? ¿No es cierto? Entonces, de pronto, pues, sacar la frecuencia de eventos, ¿cuál es la mayor? En esta cuenca, ¿cuál es la mayor, digamos, el número de veces que se repite un evento solamente de 2 horas? Pongamos, de todos los eventos de acá se repita, yo que sé, sea 20. Pongamos que todos los eventos de así unos 30. De estos se repitan apenas 2. De estos se repitan, yo que sé, 5 y estos 3. Entonces, miren ustedes. Entonces, para yo poder trabajar, no puedo decir, pues yo voy a trabajar para todos los eventos, sino tengo que trabajar en este caso para la mayor cantidad de eventos que tienen la misma duración. ¿Para qué? Para cumplir esta situación de acá. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy es caracterizando eventos, en este caso patrones de comportamiento de eventos de una lluvia. Así estoy haciendo acá. ¿Sí? Y al final puedo decir que el comportamiento promedio digamos, de la duración de un evento en la cuenca es aproximadamente de 3 horas. ¿Sí? Entonces, un poco descartando esto porque son de punto, pues en 20 apenas estos son 3 y otros 2, lo que sea, ¿no es cierto?
va a ser esto. O puedo decir que de pronto descarto estos dos y va a ser esto, ¿no? Es de 5 y de 20. Entonces puedo discretizar o caracterizar para las dos, en este caso, lo que son duraciones de eventos en esta cuenca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trato de hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Sacando, para el caso, patrones de comportamiento de qué? De eventos de lluvia en una cuenca. ¿Sí? Entonces, el sensor, ¿cuál es el sensor? El sensor es el que yo estoy detectando, estoy analizando y estoy sacando. ¿Sí? Estoy extrayendo las características. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago yo? Estoy comparando patrón. Aquí está. Estoy comparando patrón. Este patrón de comportamiento de 20 eventos de lluvia frente al patrón de comportamiento de este. Ahora, ¿cómo compararé? Primero, bueno, estoy comparando en duración. También puedo comparar en qué, en cantidad de lluvia, cuánta lluvia cayó este y cuánta lluvia cae esto, ¿no? Entonces ahí caracterizo, ¿no? Digo, muy bien, si en 3 horas cayó, yo qué sé, 2 milímetros, no me interesa. Si en 5 horas cayó 3 milímetros, no me interesa, pero si en 20 minutos cayeron 50 milímetros, es lo que me interesa. Entonces voy a trabajar con eso para lo que es qué, para lo que es intensidades, bajo la hipótesis de este caso, porque la intensidad necesito para qué, para lo que es caudales máximos de una cuenca. Y esto se llama un poco, si ustedes han escuchado en hidrometeorología, se llama el análisis, en este caso, regional, ¿no es cierto? Ya utilizan ustedes creo que les dan lo que es el clima, que es el vector regional, ¿sí? Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, para que trabaje en función de lluvia, esas cosas, ¿no? Pues miren ustedes, y estos son datos que yo necesito para diseñar mis obras de control de inundaciones, por ejemplo, acá. Entonces, un poco me meto acá a esto, ¿por qué? Porque y yo aquí estoy analizando exactamente, tomando el concepto de estas cosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Hablen nomás, muchachos, hablen nomás. Ahí hay una pregunta, alguien me pregunta. ¿Qué dice? Ah, no, todo claro, sí, ya. Bien. Bueno, esto les va a servir, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que saber un poquito es discernir, ¿no? Porque yo cuando tomo la información, pues tengo ahí una información y tengo que, ahora sí, quiero analizar, ¿no? Entonces analizo diferentes formas. Entonces, ¿qué estoy hablando? El sensor somos nosotros, ¿no? Decimos, vamos, voy a analizar esta partita, ¿qué pasa? Voy a hacer con esto. ¿Qué tal si les meto todo en un saco y le analizo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hago yo, ustedes ya pasaron hidrometeorología y por eso yo estoy hablando de esto, hidrometría básica, digamos, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, cuando yo hago homogenización de datos, ¿qué es lo que pasa? Saco exactamente un patrón de comportamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo hago el patrón de comportamiento para homogeneizar datos? Por ejemplo, tomo las estaciones más cercanas entre sí. ¿Por qué? Porque tengo la concepción de que las estaciones más cercanas puede ser de que la lluvia sea más homogénea ahí. No quiere decir que la lluvia sea igual, o sea, igual cantidad, sino homogénea. Quiere decir que está lloviendo acá, pero también llueve acá y también llueve acá. ¿Sí? Entonces tomo las más cercanas y luego analizo todas las cercanas frente a cada una de esas para generar mi curva de masas y al final hacer la corrección de datos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero ahí también me indica que alguna estación no es parte del grupo, estoy mencionando mal, entonces puedo sacarla y luego analizar las siguientes nomás. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy destacando un patrón, en este caso tomando como base primero lo que es la cercanía entre estaciones. Pero también puedo tomar otra base que digo, no, voy a sacar en función de lo que son los parámetros estadísticos, media, desviación estándar, coeficiente de simetría o variación. Es decir, si las 4 estaciones, las 3 estaciones tienen el mismo comportamiento estadístico, para mí que este es un patrón de comportamiento, entonces estas tienen un mismo comportamiento, ¿no? Y puedo hacer una homogenización de datos. Entonces, la forma de obtener, esta forma de obtener, ver los patrones es no solamente mirando gráficamente, sino también analizándole bajo las condiciones que acabo de plantear, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya depende ustedes cómo vean la información, la analicen, lo importante. Bien. Vamos a continuar. Bueno, aquí está pues indicado exactamente, ¿no? Ejemplo, modelo de conocimiento de patrones, y aquí está. Prácticamente llegamos, aquí son. Y ¿de dónde nace? Nace del todo de aquí. Aquí está más claro, ¿no? Ya como digo, esto es de la Universidad de México, digamos, de la UNAM, por si acaso no es que, no es, entonces aquí miren, aquí ya se define, vean, diferente, aquí está, entonces esta es la información, ¿no? Por la información está bien, mira, aquí hay algunas llaves, otras círculos, no sé, monedas, lo que sea, ¿no? Le vamos sacando, miren, este es comportamiento, todo lo que son llaves será un tipo de comportamiento, y así vamos sacando, ¿sí? Y al final tenemos estas partes que ya trabajamos.
esto lo hace, ¿no es cierto? De aquí, mira, patrón, 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 patrón. Entonces, en la información sí estamos similar, ¿no? Acá un poco más fácil la explicación, pero yo un poco yendo a la parte, más específicamente yo la parte que domino, ¿no? Domino más de esto, no es que los otros partes no hago, pero es lo que más domino porque de eso hablo, ¿no? Pero ustedes de pronto en la calidad del agua pues también pueden hablar, ¿no? Pueden hacer dependiendo de lo que, información que tengan para trabajar, ¿sí? Ya. Bueno, aquí está justo ya el enfoque y esto ya lo indiqué también, pero acá está ya explicado, pues, explicado ya más directamente, ¿no es cierto? Estadístico o teoría de la decisión. Patrones de los cuales se extraen propiedades de la naturaleza cuantitativa basada en la teoría de la probabilidad y estadística. ¿Sí? Entonces, mira acá, vean, aquí está un patrón, otro patrón y así. Entonces, aquí está, en este caso, el reconocimiento de patrones. ¿Sí? Ahora, aquí pues ya yo puedo tomar estos patrones y puedo hacer el análisis de cada uno de estos, ¿no? Sacar su ocasión de comportamiento, sacar su tendencia, todo lo que ustedes quieran hacer, ¿no? ¿Sí? Pues miren acá. Todo lo que ustedes quieran hacer, pues ustedes toman esto y trabajan. Pero por lo menos ya, y la primera conclusión que sacaría, que toda esta serie estadística, esta tiene 4 patrones de comportamiento. Ya pueden tener la primera conclusión, ¿no es cierto? Este patrón, yo diría A minúscula, este patrón B minúscula y este C minúscula. ¿De qué se tratará? No sé. Pero decir en este caso, qué es lo que es pasando. Dependiendo cuál es este caso, lo que está graficado aquí en el X y cuál es graficado aquí en el Y. Exactamente, que estoy analizando, ¿no? ¿Sí? Ahí está indicado, ¿no? ¿Sí? Para ustedes, para sacar tendencias, también tienen que saber qué número de información tengo que tener para sacar tendencias, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O de pronto ustedes quieran, a ver, aquí yo quisiera sacar una tendencia que sería esta. Pero ¿qué pasa? Lo que está cruzando son solamente estos 2 patrones, pero esos patrones quedan fuera y se quedan fuera. Por ejemplo, voy a hablar más, hablo un poco de ideología. Cuando yo transformo mi curva de descarga, ¿cierto? La curva de descarga, la que no tenga ningún problema en este caso, ¿de qué? De que la sección de donde está ubicada mi estación hidrológica no haya producción ni socavación ni erosión. Entonces, por lo general, la curva de descarga tiene este comportamiento, ¿no? Este comportamiento, prácticamente a 45 grados en una hoja de papel, así más o menos la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos, si es que la sección no tuvo problemas ni de erosión ni de socavación, entonces los datos están aquí, ¿sí? Tanto en la parte baja, tanto en la parte media como en la parte alta, exactamente. Si aquí, pues aquí estará esto, aquí también habrá, entonces tranquilamente yo puedo hacer la unión y saber esto. Resulta que alguna información está por acá, en el mismo río, ¿no? Resulta también que alguna información está por acá, ¿sí? Pues vamos a